Como siguiente invitada tenemos a la experta nacional, doctora Beatriz Londoño, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, investigadora con categoría asociada en Conciencias. Su tema, aproximación teórica y práctica al litigio estratégico y a la participación ambiental en Colombia. La doctora Beatriz Londoño. Muchas gracias. Como todos los panelistas, también quiero iniciar reconociendo esta invitación, agradeciendo inmensamente la oportunidad que significa para nosotros, quienes trabajamos en la academia, este encuentro con la Alta Corte y con la Corte Constitucional y con los jueces, magistrados de la región, pero quiero significar algo importante de la presencia acá en este auditorio y es el papel de los estudiantes. Y en esta ponencia que voy a presentar, lo que voy a mostrarles, pues en primer lugar son algunos avances en cuanto al concepto y la relación entre el concepto de litigio estratégico y participación ambiental, pero he escogido dos casos que también tienen que ver con el sector petrolero para continuar en armonía con la excelente exposición del doctor Pablo Fajardo y con esos esfuerzos que desde el rol de los abogados tenemos que hacer en defensa de la tierra y en defensa del ambiente. Entonces, como les he señalado, la hipótesis que queremos demostrar en este trabajo se relaciona con la importancia de fortalecer herramientas de participación y de litigio estratégico integral, pero además, cómo logramos fortalecer también la respuesta judicial. Y en este cuadro que les he presentado, de algún modo están como esos escenarios, el del activismo judicial, pero también el del litigio estratégico. Y ese resultado que siempre esperamos, ¿no? Desde el trabajo que hacemos los abogados, lograr decisiones judiciales estructurales, lograr cambios y también lograr decisiones, por supuesto, que respeten y garanticen esos derechos humanos, pero desde nuevos elementos como el impulso, el fortalecimiento de las políticas públicas, sobre todo, que son tan débiles en nuestros países. En el litigio estratégico, yo me voy a concentrar en este tema, en el litigio estratégico es clave el elemento de planeación, la identificación de las situaciones vulneratorias de los derechos humanos, la identificación del contexto, los actores sociales. Un elemento muy importante es esa definición de lo que nosotros llamamos el cuadro DOFA en el litigio estratégico, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y ahí hago referencia muy especialmente a lo que nos contó el doctor Fajardo, y es que sí, hay que hacer una evaluación previa y hay que plantear una estrategia de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, porque este litigio no es un litigio sencillo. De igual modo, también en el litigio estratégico se plantean objetivos de corto, mediano y largo plazo y se tratan de adecuar esos medios a los planes establecidos. En el litigio estratégico prima la búsqueda de integralidad y en ese concepto de integralidad hay tres elementos. En primer lugar, que el litigio estratégico forma parte de procesos sociales. Yo creo que hay que reconocer, por ejemplo, en esta región del Tolima, toda esa movilización, todo el trabajo que se ha venido haciendo, no ahora, sino de hace mucho tiempo, es una región donde se han utilizado todos estos instrumentos de participación ambiental, cada vez surgen nuevos líderes y realmente es una región que a nosotros nos parece una zona de aprendizaje desde todas las regiones del país. Entonces, ese elemento de que el litigio estructural forma parte de procesos sociales implica, además de garantizar esos procesos, tener como clave el respeto y el fortalecimiento de esos sujetos colectivos e individuales que participan en el litigio y, por supuesto, buscamos cambios estructurales o de alto impacto dentro de un concepto que también manejamos, que es el litigio de interés público, el concepto de interés público. ¿Cuándo acudimos al litigio estratégico? Hay muchas, digamos, alternativas, posibilidades. El profesor Diego Morales, que además es el líder del CELS en Argentina, nos da unos elementos valiosos, pero también en México, digamos que en América Latina se está trabajando mucho este tema.
hay que usar el litigio estratégico para develar y exponer patrones de conducta ilegales y estructuras desde las que sistemáticamente se violan los derechos humanos. Y en el caso de los derechos ambientales es también una de esas grandes posibilidades de ejercicio del litigio estratégico. De igual forma, hay litigio estratégico para promover derechos no garantizados, cuando hay deficiencias, cuando esa protección solo se activa a partir de reclamos de los grupos. Y hay una gran conexión entre el litigio estratégico y la protección de esos grupos, de grupos étnicos, de campesinos. Normalmente, digamos, nuestras causas están unidas. De igual forma, usamos el litigio estratégico para controvertir políticas públicas que a su vez contradicen estándares internacionales porque el diseño, el contenido o la forma de implementación afectan los derechos humanos. El derecho internacional se convierte en un elemento fundamental del litigio estratégico y básico para el trabajo que desarrollamos. Y en materia ambiental siempre el referente internacional va a ser ese referente de gran valor, tanto en las discusiones nacionales como en las que se llevan a otros escenarios. También usamos ese litigio para plantear en escenarios judiciales la necesidad de cumplimiento de normas, un elemento tan importante, tan evidente en materia ambiental, cuántas normas se incumplen. Y además buscamos ampliar la interpretación de los derechos a través de esa llegada ante los jueces, que son, digamos, nuestros interlocutores válidos y además muy importantes en cuanto a su actividad. Si se pretende además incluir en la agenda del Poder Judicial temas claves, el litigio estratégico es otra herramienta importante. Cuando queremos que esas arenas públicas de discusión exploren temas que jamás habrían llegado a los jueces ni a la opinión pública, es otro escenario importante del litigio estratégico. La profesora Mariela Puga, argentina, hizo un trabajo reciente en Argentina también, que es su tesis doctoral, y en ese trabajo ella señala 7 elementos del litigio estratégico que brevemente voy a referenciar. En primer lugar, se necesita una causa que realmente se identifique con el concepto de litigio estratégico, es decir, casos de graves vulneraciones de derechos humanos. Y en el tema de estudio, pues esas grandes vulneraciones o amenazas a los derechos ambientales están relacionadas con temas obviamente de carácter colectivo, es que puede ser una de esos supuestos, donde llevamos casos que además impacten a sujetos colectivos, que impacten a la colectividad. Muchos de ellos tal vez no van a estar representados y ese es el caso más frecuente. Solo unos acuden al apoyo o inician sus acciones, otros no están representados judicialmente y sin embargo no dan poderes y sin embargo ese resultado les va a afectar. De igual forma, en ocasiones también en el litigio estratégico usamos lo que llamamos los casos testigo, es decir, donde a partir de casos individuales procuramos esos pronunciamientos que se extiendan para mostrar la violación generalizada de derechos humanos. Otro de los elementos que se señala obviamente tiene que ver con quienes vulneran esos derechos y me parece muy importante lo que señala el profesor Fajardo, y es, si bien nosotros acá en Colombia siempre actuamos, en la mayoría de los casos actuamos frente al Estado, ese nuevo escenario de actuar frente a particulares y específicamente a las corporaciones es de gran interés en el país. Los otros elementos tienen que ver con el examen del contenido, los valores, los principios del litigio estratégico, qué es lo que se busca proteger. Y finalmente nos detenemos en 2 elementos, las pretensiones, qué es lo que se busca que sea protegido por los jueces, cuál es esa garantía efectiva que buscamos que los jueces logren, y en muchos casos, a pesar de la debilidad de las pretensiones de quienes actúan ante la justicia, los jueces logran unas sentencias maravillosas, construyen sin necesidad del litigio estratégico. O sea, el mejor escenario es litigio estratégico más activismo judicial, sin embargo, no siempre esto es posible.
Entonces, la profesora sí destaca enormemente la necesidad de sentencias de implementación continua y prolongada, es decir, sentencias que no simplemente sirvan para ser comunicadas, sino para ser aplicadas y que muestren el camino real de ese cumplimiento. Por eso resaltamos de manera muy especial el concepto de seguimiento que la Corte Constitucional ha asumido, y también en el otro espacio, el del Consejo de Estado, los comités de seguimiento del pacto, las auditorías, o sea, figuras que hagan real esas sentencias. En el litigio estratégico igualmente utilizamos, o en el litigio estructural, utilizamos estrategias de orden jurídico, social, político, estrategias de medios y estrategias de prevención. Muy brevemente señalar, porque estas las voy a explicar enseguida a través de los dos casos que he escogido, cómo este litigio se debe hacer ya no solamente por abogados, necesitamos equipos interdisciplinarios para entender la dimensión de los problemas. El saber de los abogados es muy importante, pero también las otras disciplinas nos aportan elementos significativos. Y mirado desde el papel del juez, de igual manera los jueces también se asesoran, los magistrados se tienen que asesorar de especialistas en las diversas áreas. Hay un ejemplo reciente de una sentencia estructural acá en Colombia que vale la pena revisar, que es el caso del río Bogotá. Y ese caso se inició también hace 24 años, no lo iniciaron por litigio estratégico, fueron 3 personas que empezaron ese caso, uno de ellos ya murió en el transcurso de estos procesos y sin embargo a través del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado, se logra una de las sentencias más interesantes en temas ambientales y de protección de un río que es de todos, no solamente de los bogotanos y bogotanas, sino de todo el país. Entonces, esas estrategias jurídicas, como en primer lugar, son sumamente importantes. Tratamos de buscar cuáles son esos escenarios y herramientas para la participación y para la intervención judicial. También la estrategia social es clave, es necesario tener esa relación con las comunidades, es necesario tener procesos pedagógicos de acercamiento. Ya no estamos hablando del abogado en su despacho manejando un caso, estamos hablando de unos abogados que caminan las zonas afectadas, que conocen a las personas que están defendiendo y que además se comprometen con esas causas. La estrategia política es una estrategia ya de relacionamiento, porque en estos casos también encontramos aliados muy importantes a nivel nacional e internacional. Y la estrategia de medios, hoy con todas las opciones que nos da la nueva tecnología, en todos estos casos se utiliza el Facebook, páginas web, las redes sociales han sido importantísimas porque normalmente se trabaja casi sin recursos. Y la estrategia de prevención, que tiene que ver con la seguridad, con la garantía de las condiciones de las personas que van a poner la cara en estos juicios. Entonces, ahora hagamos un relacionamiento entre las fortalezas del litigio estratégico y la participación ambiental en Colombia. Al igual que la doctora Gloria Amparo, yo sí quiero resaltar que hay elementos muy importantes en el país en materia de participación que hay que destacar y la gran fortaleza que tenemos de un sistema abierto, con muchas posibilidades, pero también con muchos riesgos, como vamos a ver enseguida. En segundo lugar, también observar que la participación y el litigio estratégico ambiental son un escenario valiosísimo, novedoso y muy fundamental para lograr nuevos cambios, para lograr innovaciones. De igual manera, tengo que resaltar la valentía, el valor que tienen los líderes sociales al asumir las causas del litigio ambiental, de llevar estos escenarios los problemas, los conflictos ambientales que hay en las regiones. Y me voy a detener en este cuadro que todos seguramente conocen, está en el libro de la doctora Gloria y otras personas, donde muestran esa gran cantidad de mecanismos de protección, de participación en materia ambiental, pero
pero lo que quiero resaltar es que estamos en una etapa de regresividad de esos mecanismos. Me preocupa enormemente, por supuesto, lo que va a significar la reducción de espacios de participación frente al proceso de licenciamiento ambiental. Todos esos espacios, por supuesto, se van a reducir. Ya vienen una cantidad de normas, como lo han anunciado, de normas que no solamente van a agilizar el proceso de licenciamiento, sino a reducir los espacios de participación. Esta es una correlación necesaria y entonces hay que ver con ojos, digamos, de alerta lo que puede pasar. En materia de los mecanismos judiciales o constitucionales, más bien, de participación ante los jueces, y estas acciones constitucionales han sido muy importantes y yo sí quiero destacar que han sido el escenario más valioso para los colombianos y las colombianas. Sin embargo, vienen también, ya iniciaron los tiempos de regresividad. Estamos, digamos, al menos en las acciones populares, que son las que más trabajamos en nuestra clínica, hemos encontrado permanentes ataques desde el legislador para reducir el campo de acción de las acciones populares, que sí correspondían a su denominación. Antes eran populares, ahora se han vuelto unas acciones de muy pocos porque les cortaron muchos de esos elementos esenciales que tenían desde la ley 472 y obviamente desde su esencia en el Código Civil. Entonces, la reducción de espacios de participación es una de las alertas que quiero señalar. Y ahora, para finalizar, hablar de los estudios de caso que se relacionan igualmente con temas petroleros. Estos estudios de caso corresponden al trabajo del Grupo de Acciones Públicas, que es una clínica de interés público que hay en la Universidad del Rosario, donde son los estudiantes, algunos de ellos presentes aquí, los que han liderado estos casos. Entonces, es como desde los procesos de formación de los abogados y las abogadas, también podemos incidir en cambiar la mentalidad de los abogados y decirles, oiga, también puede haber abogados de interés público, no solamente hay abogados que manejen los intereses privados y particulares. Entonces, los dos casos que hemos escogido son uno en San Andrés, que es la protección de la reserva de biosfera en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y otro caso en el municipio de Choachí, donde hicimos un trabajo en defensa del páramo de Cruz Verde. ¿Qué une a estos dos casos? En primer lugar, el trabajo preventivo. Yo creo que sí hay que hacer énfasis en que desde el trabajo, lo que hacemos los abogados y en las clínicas, el trabajo esencial ahora es actuar antes de que el daño esté hecho. Y los jueces también. Las acciones populares preventivas y en general las acciones colectivas preventivas deberían ser la prioridad. Entonces, en ambos casos utilizamos ese elemento. En segundo lugar, en ambos casos pues se pretendía desarrollar proyectos petroleros. Ya les voy a contar muy brevemente de qué se trataba. En ambos casos había una comunidad sólida, respaldando estas acciones, procurando la defensa de sus derechos. Y eso sí, realmente el litigio estratégico no se puede hacer sin esa participación de la comunidad. Es imposible que nosotros solos logremos esos resultados. Y además, pues, por supuesto, un elemento que estuvo en la discusión esta mañana y me parece muy importante traerlo a colación, y es el tema de la defensa de ecosistemas, de la defensa de especies en vía de extinción, de entender los derechos ambientales más allá de lo humano, como lo señalaba el profesor Germán, más allá de lo humano. Simplemente no tenemos que decir que nuestra vida va a desaparecer ni que nos vamos a enfermar porque se explore el petróleo en una de estas zonas de especial protección. Simplemente las defendemos en sí mismas, y yo creo que eso es un carácter también en que hemos evolucionado, el respeto por la naturaleza, los derechos de la naturaleza, los derechos de la tierra. En el caso de la reserva de Seaflower de San Andrés, este es un caso que llegó a nosotros a través de la población raizal y de las organizaciones sociales de la isla.
¿Por qué llega este caso? Este caso llega porque en el año 2010 la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó una serie de bloques, de serie de contratos de exploración sísmica en una zona de especial protección denominada Reserva de Biosfera Seaflower. Esta Reserva de Biosfera tiene esa categoría por la UNESCO, entonces realmente era atacar directamente un nivel de alta protección ambiental, enfrentarlo con unas propuestas de desarrollo y obviamente dirigidas hacia la exploración y hacia la explotación petrolera. Allí se asignaron 2 bloques, Cayos 1 y Cayos 5, y los beneficiarios eran Repsol, GPF y Ecopetrol. En este contrato, entonces, pues se involucraba, estaba dirigido básicamente al desarrollo de estos proyectos, y entonces nuestros aliados estratégicos llegaron y dijeron que teníamos que intervenir, que ellos querían iniciar una acción, pero querían tener esa solidaridad y ese apoyo no solo jurídico, sino social y académico. Entonces, nuestros aliados estratégicos en este caso fueron una fundación de raizales y por supuesto la población raizal y, ojo, Coralina, la Corporación Autónoma, fue una aliada clave dentro de este caso para enfrentar algo que no había iniciado, o sea, ya estaban asignados los bloques, pero no se había iniciado la exploración ni la explotación de petróleo. Entonces, en el curso de este proceso, nosotros encontramos que la estrategia jurídica era la acción popular, una acción increíblemente importante para la protección de estas zonas de protección ambiental, una acción que nos permite plantear todos estos derechos, el derecho al medio ambiente sano, el equilibrio ecológico, obviamente el tema de la conservación de especies en vía de extinción en este escenario de Seaflower. Y nosotros hicimos algo que no fue presentar la demanda la presentó la comunidad a nombre de la organización, nosotros fuimos coadyuvantes, acompañantes, que eso también es maravilloso, esa posibilidad de estar acompañando, siguiendo un proceso y aportando elementos para el mismo. ¿Qué sucedió entonces? Después de esta estrategia jurídica de la acción popular, que además fue complementada con talleres, con difusión en medios de comunicación, o sea, todas las otras estrategias de que les he hablado, pues entonces tuvimos el 19 de septiembre, primero pues hubo un fallo favorable del Tribunal de San Andrés, pero luego el 19 de septiembre del 2012 la Corte Internacional de Justicia se pronuncia sobre el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia. Y entonces allí entra ese nuevo elemento en nuestro caso. Por supuesto, la sentencia fue impugnada, está en el Consejo de Estado, todavía no se ha tomado la decisión, pero ya queda claro, y a partir de todos estos pronunciamientos y trabajo que se ha hecho, que esa reserva de biosfera Seaflower pertenece a Colombia, esa zona es una zona protegida y que muy seguramente el avance que se va a dar en el Consejo de Estado será la protección igualmente como lo hizo el Tribunal Administrativo. El trabajo en medios, que ya les he explicado, y los resultados, pues yo creo que han sido muy importantes en este caso. Básicamente, valorar la importancia del archipiélago, recordar los colombianos que tenemos ese archipiélago de San Andrés que forma parte de nuestro país, y también para los raizales ha sido un reconocimiento de su importancia, de su valor y de sus luchas, porque acá estamos hablando, aunque suene no muy correcto, de empoderamiento de las comunidades. El segundo caso del cual voy a hablarles es ya otro tema también que se está dando en todo el país, que es el de la protección de los páramos. Y este fue el caso de la protección del páramo de Cruz Verde. ¿Cómo llega ese caso a nuestro grupo? En el 2007, pues resulta que varias personas de esta zona se dirigen al grupo de acciones públicas planteándonos que Ecopetrol presentó una solicitud de licencia ambiental y dentro de ese proceso de licenciamiento, por supuesto, el ministerio le exige un diagnóstico ambiental de alternativas. La primera alternativa era pasar por el
por Sumapaz, por el páramo de Sumapaz. La descartó la autoridad ambiental. La segunda, entonces, era pasar por el páramo de Cruz Verde. Y en esa zona, los campesinos, minifundistas, los dueños, las personas que tienen reservas naturales de la sociedad civil se unieron, además de la comunidad en general. Empezaron a estudiar ese caso con los estudiantes, con las personas de la universidad. Encontramos que se trataba de un naftaducto que iba a transportar 65.000 barriles diarios de nafta para diluir el petróleo, y eso iba a ser de gran impacto en este páramo. La empresa también, entonces, a pesar de que presentó su estudio de impacto ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas, pues complementó todos estos procesos con visitas a la zona. Y observen, pues, este gráfico, este mapa es muy diciente sobre el tema de los trazados de oleoductos, naftaductos y en general de todos estos, de estas formas de transporte del petróleo. Y aquí que no solo era petróleo, sino otros crudos. Y el debate sobre por dónde van a ir esos nuevos trazados. La comunidad afectada eran 12 municipios, 63 veredas, 503 propiedades. Se hizo un censo, se trabajó muchísimo con la comunidad, se hicieron muchos talleres y entonces las estrategias aquí para sintetizar y finalizar la exposición. La estrategia jurídica fue usar muchísimo el derecho de petición y los mecanismos administrativos que nos otorga la Ley 99. Básicamente fuimos intervinientes administrativos ambientales en ese proceso de licenciamiento y, ojo, no se había otorgado todavía la licencia. Fue muy fuerte el ejercicio, el aporte académico, técnico que se hizo y además se solicitó una audiencia pública ambiental. Porque no necesitamos acudir a la acción popular. A través de los mecanismos administrativos logramos lo que ustedes van a ver enseguida. Las estrategias sociales fueron reuniones de contacto con los líderes de la comunidad, acompañamiento a la comunidad en ellas, sobre todo en los procesos de socialización que hacía Ecopetrol en las distintas regiones, en las distintas zonas, y reuniones también de capacitación a la comunidad afectada. En cuanto al tema político, el relacionamiento fue interesante porque los alcaldes, los concejales de la zona se unieron a la causa. Y entonces tuvimos reunión en los consejos municipales con los alcaldes, en la Contraloría de Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación también apoyó este ejercicio en ese momento y la alianza de las universidades. Creo que son elementos a considerar como aliados claves dentro de los procesos de litigio estratégico. En la estrategia comunicacional se hizo una página en Facebook que era muy conocida y recurrían mucho, sobre todo incluso los medios de comunicación a la página donde se informaban los avances. Se utilizaron los medios de comunicación, fueron muy receptivos los medios a este caso y boletines que también fueron muy útiles. Los logros finalmente, la suspensión del trámite de esa licencia ambiental. Entonces, a través de estos dos casos que les he presentado nos muestran no solamente que el litigio estratégico se puede hacer por la vía judicial y llevando los casos ante, pues obviamente los jueces a través de las acciones que conocemos, sino que el escenario administrativo, que también el principio 10 de la Declaración de Río lo señala, es un escenario que hay que fortalecer y que hay que utilizar. Y para concluir, simplemente señalar que estos elementos de participación sobre los que hemos venido conversando en la mañana de hoy implican, como se ha dicho, formar parte activa e incidir en los procesos de toma de decisiones. Quería resaltar el papel tan importante de las comunidades, de las organizaciones sociales, su voluntad, su generosidad y su compromiso con el planeta. También la importancia de utilizar estrategias, de planear lo que vamos a hacer. O sea, no se trata de hacer acciones individuales sin planeación. Es muy importante conocer este tema de las estrategias. Y las prioridades que creo yo son básicas tienen que ver con el fortalecimiento de la respuesta judicial frente a las acciones constitucionales en defensa del ambiente. Otra actitud de los jueces, un mayor compromiso de los jueces, como se señalaba esta mañana,
humana. De igual forma, pensamos que es urgente la armonización de los diversos instrumentos constitucionales de protección del ambiente. No podemos seguir retrocediendo, tenemos que ser creativos, mirar estrategias innovadoras, ver ejemplos sencillos como la posibilidad de adecuación del trámite, cuando alguien presenta una acción como una acción de tutela, pero es una acción popular. La misma ley lo dice, o sea, a veces es que nos quedamos cortos frente a la dinámica e incluso a la normatividad tan rica y generosa que tenemos en Colombia. De igual forma, un llamado a la dignificación y a la no estigmatización de los actores que promueven la participación ambiental. Es triste que en este país se señala con el dedo a quien participa en materia ambiental, se le persigue, se han vuelto los nuevos mártires y yo creo que hay que protegerlos y que hay que ser coherentes con eso. Y finalmente quiero destacar que la garantía integral de estos derechos ambientales es una responsabilidad de los jueces, de la comunidad, de las universidades, de los abogados. O sea, tenemos que ponernos todos la camiseta de la protección ambiental en defensa de las futuras generaciones. Muchas gracias.